Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto Joven. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy honrado de verdad de poder entrevistar junto con algunos compañeros a un diputado que ha seguido su trayectoria. Me parece una persona muy congruente por lo que dice, por lo que hace, muy claridoso al hablar, lo podrán ver ustedes en el trayecto de la entrevista, y que de verdad admiro mucho porque desde muy joven empezó en la política, veíamos, digo, seguramente ahorita nos platicará un poco, pero desde muy joven empezó trabajando bueno, en ese entonces delegación. Y bueno, pues nada más que con el diputado Jorge Triana del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes por la oportunidad y estoy para servirles. Muchísimas gracias, diputado. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿quién es Jorge Triana? Ahora sí que su formación académica, su trayectoria política y laboral, si nos lo pudiera platicar para que lo pudiéramos conocer un poquito más. Pues a ver, brevemente, soy abogado de formación, tengo una maestría en políticas públicas. Empecé muy joven trabajando en el sector público, no necesariamente en política, pues en el sector público. Trabajé a los 20 años de edad, empezando prácticamente la carrera. Comencé trabajando en el Ayuntamiento de Atizapán, en el Estado de México. Posteriormente, la primera vez que elegimos delegados o titulares de órganos político-administrativos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, fui director de Desarrollo Social. Luego pasé a ser diputado federal por primera ocasión, muy joven, tenía yo 23 años cuando tomé protesta como diputado la primera ocasión. Fui diputado local también a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estuve en gobierno federal como comisionado federal metropolitano de la Secretaría de Economía y como titular de la unidad de gobierno. Fui de nueva cuenta diputado federal en la 63 legislatura y vengo de ser diputado del primer Congreso de la Ciudad de México. En este momento soy diputado federal por tercera ocasión. Ok, perfecto, muchas gracias. Diputado, la segunda pregunta para usted sería, háblenos un poco de su deporte favorito. ¿Cuál es y por qué? Mi deporte favorito Así es el fútbol americano. Lo practiqué durante más de 10 años, 10, 11 años. Todavía estudiando en la universidad estaba yo jugando, y pues fue un deporte que me forjó mucho en disciplina, en estrategia, porque es un deporte que, si bien es cierto, los que no lo conocen pudieran pensar que es un deporte pues, que es pura fuerza bruta o puro impacto. Es un deporte que requiere de muchísima estrategia, de muchísima planeación, de muchísima disciplina sobre todo, y te forja muchísimo el carácter, y creo que gran parte de la formación, no de educación, la formación que tengo tiene mucho que ver con ese deporte, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. A nosotros nos gusta mucho investigar un poco al respecto de las personalidades a las que entrevistamos. Sabemos que usted desarrolló el programa Faros del Saber, la red de bibliotecas delegacionales más moderna y funcional de la Ciudad de México. ¿Cómo funcionó ese programa? Bueno, era la más moderna y funcional hace 20 años, no sé si todavía sigue. Supongo que ya ni las bibliotecas ya son modernas y funcionales, pero mira, fue una cosa muy curiosa, porque de hecho fue ese programa lo que me abrió la puerta para poder trabajar en la delegación Miguel Hidalgo. Estábamos en la etapa de transición entre que había ganado el delegado, que era Arne Ausdenrute, que seguramente han escuchado de él, ¿no? Muy presente en redes sociales, y que tomaba protesta. Hicimos una visita a la comunidad judía y tenían unos talleres tecnológicos para enseñarle a los jóvenes cómo funcionaba un torno, cómo funcionaban diversos aparatos industriales, y pues volteó y me dijo, desarrollate un programa para ver cómo replicamos esto en la delegación. Y yo me puse a investigar y me di cuenta que había un programa que se llamaba Faros del Saber en Curitiba, Brasil. Curitiba, que es la capital del estado de Paraná, en Brasil, y se llamaba Faros del Saber, y tenían pues eran bibliotecas, nada más bibliotecas, que tenían pues una torre de un faro, y eso lo hacía atractivo para los niños, y había como una historia detrás y demás. Y lo que pensé fue, voy a traer el Faro del Saber a México, el concepto, pero le voy a meter los talleres tecnológicos. Y así fue como surgió el proyecto. Presenté el proyecto al delegado electo todavía, y le gustó mucho, y cuando vino el momento de los nombramientos me dice, toma tu nombramiento, y yo dije, bueno, pues me va a dar el nombramiento de coordinador del proyecto, y mi sorpresa fue que era de director de desarrollo social, ¿no? O sea, yo era el jefe del jefe del jefe del coordinador del proyecto, ¿no? Entonces eso me valió el poder ocupar ese cargo, y me tocó construir los 2 primeros faros del saber en la Miguel Hidalgo. Solo hay faros en Miguel Hidalgo, ya es una característica
de la demarcación. Me tocó construir los primeros 2, empezar a construir el tercero, y hoy hay 8 faros del saber, y los han construido, han venido alcaldes del PRD, de Morena, y continúan con el programa, ¿no? Entonces, pues realmente ha sido, los faros del saber es algo que me abrió las puertas a muchas cosas, quizás a mi primera diputación, ¿no? Quizás, y además, pues lo que me puso a prueba ya es la administración pública, ¿no? Excelente. Diputado, ¿usted considera que actualmente la falta de lectura en México es un problema grave entre los niños y jóvenes? Es un problema gravísimo, pero creo que el problema de lectura ya está mal entendido. O sea, anteriormente nos medían por la cantidad de libros que se leía, ¿no? Yo cuando hablo mucho con los jóvenes, lo que les digo es lean, pero no necesario, de preferencia si agarran un libro y échenselo, ¿no? Pero no es no necesariamente lean un libro. Hoy el internet te da la oportunidad de leer noticias, resúmenes de novelas, no de telenovelas, de novelas clásicas, ¿no? De literatura clásica, de buscar refranes, analogías, de toda una puerta y una enciclopedia pues infinita, interminable. Entonces creo que el problema de lectura es sobre eso. Una persona se le puede medir por su conocimiento, por su acervo cultural, por su IQ, incluso su inteligencia, por la cantidad de palabras que utiliza. Y la cantidad de palabras que utiliza al expresarse va de la mano con la cantidad de palabras que lee. Entonces pues, es muy importante leer. Aunque lean Twitter, pero lean y lean. Entonces, creo que el problema ya no es leer libros, es leer en general. Claro, ok. Diputado, ¿qué haría usted para impulsar este tipo de proyectos o qué nos recomienda a los jóvenes para poder realizar este tipo de proyectos de lectura? Que lean, ¿no? Definitivamente lo que sea. No, sea mira, Twitter, periódico. Yo les voy a platicar, a ver, si yo me siento con una persona a platicar que estudia, un estudiante de la carrera de administración de empresas, y le empiezo a hablar del TEMEC, ¿no? El TEMEC, y se me queda viendo la persona y me dice, ¿qué es el TEMEC? Y estudia administración. Yo no lo puedo concebir. O sea, me parece que hay un problema de informativo y de educación muy grave y de interés de esta persona. Que el TEMEC no solamente lo debe conocer alguien que estudia administración, sino que es parte de la cultura general. Es más, uno abre Facebook y le aparecen los periódicos y ahí viene lo que es el TEMEC. No es necesario ser un especialista. Entonces, yo creo que por lo menos los temas de la agenda pública estamos obligados todos a conocerlos, no ser especialistas en cada tema, ser especialistas en lo que estamos estudiando. O sea, yo esperaría que esta persona fuera especialista en el TEMEC, pero bueno, ya no lo fue, ¿no? Pero que por lo menos supiera lo que es. Y esperaría que una persona que estudie ingeniería sepa lo que es el TEMEC, y alguien que no estudia ninguna carrera sepa lo que es el TEMEC, porque prácticamente es un tema que está en boca de todos los días, ¿no? Claro. Diputado, ¿podría compartirnos qué libros lo han marcado? Yo te voy a hablar de una trilogía, sobre todo el primero de la trilogía, que fue este libro. Prácticamente yo te puedo decir que en un 80% me orientó a participar en política. Se llama La mujer dormida debe dar a luz. Está escrito por un autor que tiene un seudónimo, se llama Yo Juan, pero es una trilogía porque después viene una segunda parte que no está ligada a la primera. Son 3 libros que no tienen relación, pero son como una columna vertebral. Es muy curioso. El segundo se llama Regina, que habla del movimiento del 68, que es de Antonio Velasco Piña, y el tercero se llama Tlacael el Azteca, entre los aztecas, también de Antonio Velasco Piña. Eso es como la trilogía que yo diría. Eso en un primer momento, pero pues luego en un segundo momento, cuando uno empieza a especializarse y en otras cosas, bueno, pues uno empieza a leer otro tipo de literatura, ¿no? Pues ese libro lo leí cuando yo tenía 17 años, el primero, y pues fue el que me orientó hacia allá. ¿Usted cree que hay interés de los jóvenes en la política? Creo que hay un interés mínimo, ¿no? Eso es un problema muy grave que tenemos. No hay interés de la gente en general. O sea, hay un desinterés, un distanciamiento, una brecha cada vez más honda entre el gobernante y el gobernado, entre la clase política y el ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, y pues eso ha hecho que el gobierno se valga de esa apatía para sobreempoderarse. Y cada rayita de poder que adquiere el gobierno es una rayita de poder que disminuye del ciudadano.
Entonces, la apatía es de la ciudadanía en general. Nada más hay que ver los índices de participación en las elecciones. En la última, intento de consulta popular que se hizo sobre el juicio a personajes políticos, ya ni me acuerdo, participó creo que el 20%, 15%, ¿no? Una cosa así ridícula. Entonces no hay un interés de la gente. Muchas veces la gente, yo lo noto en la calle, no sabe ni siquiera la diferencia entre un orden de gobierno y otro. Yo voy como diputado a la calle y la gente me pide que le pavimente la calle, pues eso no es una labor de un diputado, ¿no? O me pide una patrulla, pues tampoco es una labor de un diputado. Entonces eso es un problema grave, pero es más grave entre los jóvenes porque los grandes cambios a nivel internacional los han gestado los jóvenes. Nada más hay que ver pues el cambio para el referéndum, para terminar con la dictadura en Chile, lo hicieron jóvenes, grupos de jóvenes. La primavera árabe hace algunos años la gestaron también grupos de jóvenes. Y yo creo que aquí los grupos de jóvenes que están participando en política, una de dos, o están cooptados por un partido político y eso ya hace que pues vaya, no es malo, pero hay que tener muchísima claridad de qué es lo que uno quiere y aprender a razonar y ver qué es bueno y qué es malo y no irse obcecadamente con una posición, o en su defecto pues participan de lejos y son participantes y opinadores de Twitter y de Starbucks y de ahí no pasan, ¿no? O solamente participan cuando tienen un agravio personal, cuando les suben la colegiatura, no sé, en una universidad pública y demás. Entonces hay que participar siempre y estar activos, ¿no? Le agradezco. Justamente de ahí va la siguiente pregunta y es, diputado, ¿qué beneficio le traería a un joven, beneficio de cualquier índole, el participar en la política? ¿Qué beneficio? A ver, yo creo que en un principio se llama bien común. El bien común significa que busques el bienestar de tu comunidad a través del bienestar individual de cada una de las personas. Entonces, vaya, si tú tienes la percepción desde tu casa que hay un problema de desempleo en tu familia, tu papá se quedó sin empleo, que hay un problema de inseguridad, asaltaron a tu hermano en la calle, que te cortan el agua en las tardes, que vaya, todo eso tiene un origen de carácter político y para poderlo solucionar y para saber pues cómo atacarlo se necesita conocer el origen de ese problema y la única manera de conocerlo es involucrarse en política. Política, no crean que involucrarse en política me estoy refiriendo nada más a estar en un partido político y ser candidato a diputado, ¿no? O lo que ustedes hacen, que me parece muy valioso. O sea, uno hace política en su casa. Cuando tú le pides permiso a tus papás de salir en la noche, le estás haciendo política, ¿no? Cuando te peleas con tu novia, estás haciendo política. Quien te diga soy apolítico, entonces eres inhumano, porque la política es intrínseca al ser humano. O sea, esto se sabe desde Platón. Entonces, pues no, todos hacemos política. Política partidista es otra cosa. Pues yo creo que nadie puede estar alejado de la política, ¿no? Diputado, ¿qué importancia tienen los jóvenes para la política, sin pensar en el tema de campañas electorales y votos? ¿Usted qué diría qué importancia tienen estos jóvenes? Insisto en que los jóvenes han sido los grandes gestores y los grandes precursores de los cambios más importantes en la historia por lo menos en la historia contemporánea de la humanidad. No se pueden entender sin los jóvenes, ¿no? El movimiento del 68 es un movimiento eminentemente de jóvenes que venía pues, también alentado por muchas cosas que pasaban en Estados Unidos, en Europa, en París, etcétera. Y bueno, pues los jóvenes tienen que empujar este cambio porque son los únicos que tienen el pulso de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza, por ejemplo, y yo lo comento abiertamente. Yo les comentaba hace un momento que yo fui diputado a los 23 años aquí en la Cámara de Diputados, pero no era el más joven. O sea, había diputados de 22, de 21 años, ¿no? Ni siquiera el más joven de mi partido. O sea, era yo de los 3, 4 más jóvenes de mi partido. Era una camada de políticos muy jóvenes. Hoy te puedo decir que el diputado más joven que tenemos aquí en el partido tiene 32 años, ¿no? O sea, esto ha cambiado mucho, ¿no? Esto ha cambiado mucho, se ha cerrado mucho la apertura de las oportunidades, pero esto es cíclico.
si los no jóvenes, por así llamarlo, ven apatía en el joven, pues entonces no hay oportunidades para que puedan impulsarse y desarrollarse, y si los jóvenes ven que no hay oportunidades, se van alejando, ¿no? Entonces es indispensable que participen, indispensable, y que vengan a sustituir, yo creo mucho que tiene que haber más que un relevo generacional, tiene que haber una ruptura generacional, o sea, tiene que haber un punto de quiebre donde sean otras personas con otras ideas, porque el ser joven no quiere decir, el tener una edad corta o el tener menor edad no quiere decir que seas joven en política. Yo conozco muchos jóvenes de su edad, algunos de ellos que han pasado por aquí, tengo algunos compañeros por ahí, jóvenes relativamente, que piensan como viejos, ¿no? O que están aquí simplemente por ser hijo de un político y que tienen ese chip ya metido, de venir a ver qué obtienen, de venir a ver qué beneficio tienen, de amarrar votos, de operar políticamente, y no hay una vocación de servicio. Y conozco otras personas que son tal vez mayores, ¿no? Pero que tienen una visión fresca de la política. Entonces creo que la edad no necesariamente va amarrada a la juventud en política, ¿no? Sí. Diputado, ¿cuándo un joven justamente puede considerarse lo suficientemente preparado para un cargo de elección popular como una diputación? Bueno, la Constitución marca una edad, pero yo lo que creo es que pues los diputados, por ejemplo, son representantes populares y tienen que representar segmentos importantes de la población. O sea, yo no soy de los que comparten la idea de que se les tenga que exigir un título universitario o de maestría a un diputado. Hay quien piensa que sí, porque la verdad hay un montón de asnos aquí que no están haciendo aquí. Eso es muy cierto, ¿no? Eso es completamente cierto. Pero yo no creo que se les tenga que exigir, porque también hay un segmento poblacional importante que tiene que ser representado por personas que hablan el mismo idioma, simplemente, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber diputados jóvenes independientemente de los estudios universitarios. Pero sí tiene que haber un nivel de preparación mínimo, tiene que haber un nivel de madurez mínimo para saber hablar, para poder expresarse, capacidad de negociación. O sea, creo que yo, más que hablarte de estar preparado de la mano de una carrera universitaria, te hablaría de estar preparado de la mano de desarrollar una serie de habilidades. Y es lo que le ha faltado a los partidos, generar cuadros. Yo no veo, la verdad, en todos los partidos yo no veo jóvenes de 18 o 20 años que vengan empujando fuerte, que sean buenos oradores, que sean buenos polemistas, que sean buenos negociadores, que sean buenos abogados, que tengan méritos como para poder, pues, hasta que no haya esta generación de cuadros, difícilmente vamos a poder lograr. Diputado, hay un tema que bueno, apenas se votó hace, no sé, 2 legislaturas, que fue la elección consecutiva de los diputados. La reelección, sí. ¿Esa reelección no afecta a que los jóvenes participemos en política, o más bien como buscando algún cargo de elección popular aquí en la Diputación? Sí, por supuesto que afecta. Y mira, te voy a poner el ejemplo. Yo me quejé mucho en este momento, ¿no?, de que no había diputados jóvenes. Échense una asomadita a lo que es la Cámara de Representantes en Estados Unidos. O sea, no hay jóvenes, no existen los jóvenes. Y váyanse a Europa y es difícil encontrar un joven, porque la reelección, que en muchos casos es eterna, pues impide, sí, por supuesto que bloquea la generación de nuevos cuadros. Pero para eso existen, y yo sí creo en ello. O sea, si vamos a tener reelección legislativa, consecutiva, pues entonces, ¿por qué no pensar en alguna acción afirmativa para que los jóvenes puedan llegar con una serie de candados y pues pueda haber un sano equilibrio entre personas de edad avanzada? La reelección me parece algo muy importante. Lo estoy viendo aquí, es la primera vez que tenemos diputados reelectos, y yo estoy viendo diputados que no llegan a experimentar, no llegan a aprender. Estoy viendo diputados que ya saben a qué van, ya tienen una agenda legislativa, ya conocen el reglamento de la Cámara, saben debatir, saben expresarse y se están profesionalizando en el cargo. Pero si no se le abre oportunidad a las generaciones de abajo, pues entonces nunca van a poder profesionalizarse. Entonces, la solución es esa: sí, reelección legislativa, pero con acciones afirmativas. Okay. Diputado, sabemos que el influyentismo en diversos partidos ha generado que jóvenes con talento y capacidad no obtengan alguna candidatura. ¿Cómo se podría erradicar esto? Mira, el influyentismo, el compadrazgo, pues que es una forma de corrupción al final del día,
pues es transversal a todos los partidos políticos y, si me apuras, a todas las estructuras sociales. Entonces, porque lo mismo que pasa, ese influyentismo del que tú me estás hablando, sucede en Televisa para poder acceder a un papel en una telenovela, no sé, sucede en los equipos de fútbol, ¿cuántos hijos de futbolistas no vemos que son los que llegan a la primera división y que son unos bultos para jugar, ¿no? O sea, entonces, eso es es un tema ya cultural, es un tema ya estructural, es un tema transversal a todas las estructuras sociales, que se ve reflejado en la política. ¿Cómo erradicarlo? Pues yo lo veo complicado, porque mira, podríamos poner algún candado. Ningún hijo de político actual podrá aspirar a un cargo público, pero pues le estás coartando su derecho también a ese joven. ¿Y qué tal que ese joven, a pesar de ser el hijo de Juan Pérez, pues además es talentoso, además le echó ganas, además estudió, además se merece un lugar? Entonces es bien complicado, ¿no? Es un tema ya de estructuras sociales. Le agradezco. ¿Usted considera benéfico para México la existencia de tantos partidos políticos? Bueno, yo tengo una idea que es un tanto utópica, ¿no? No se vayan a reír. Pero yo creo que debe haber todos los partidos políticos posibles que reflejen todas las ideologías que existan, todos los que quieran. Si puede haber 100 partidos políticos, que los haya, pero que no se les dé un peso de recurso público, un peso. Y yo les aseguro que si esto sucede, si les quitamos el recurso público, nos vamos a quedar con 3 o 4 partidos, porque nadie hace un partido político se los aseguro y se lo digo por experiencia. Los casos son contados y no llegan a buen puerto. Los que logran hacer un partido político es porque ya tienen una base clientelar detrás, un sindicato, una iglesia, como el caso del PES, este tipo de cosas, y lo ven como negocio. Entonces tú les quitas el aliciente, el incentivo del dinero, del recurso público, y te apuesto que ni les va a pasar por aquí a hacer un partido político. Entonces la solución no está en acortar el número de partidos, sino en ampliarlo, pero quitarles el dinero público, porque pues imagínense, imagínate que tú odias al PRI, y con tus impuestos estás pagando la secretaria del presidente del PRI, estás pagando las galletas que se traga el presidente del PRI, el avión que toma el presidente del PRI, vete a saber qué cosas paga con tus impuestos. Es mejor que tus impuestos se vayan al partido con el que simpatizas, ¿no? Esa es la idea que yo tengo. Diputado, vemos que en México hay muchos personajes que pasan de un partido político a otro y después a otro, cambiando el partido o la ideología constantemente con el fin de obtener una candidatura. ¿Eso es bueno o malo para la política mexicana? Por supuesto que eso no abona a que haya un régimen más democrático, no habla bien de nuestra democracia, no habla bien de nuestro sistema de partidos, porque quiere decir precisamente que no están bien arraigados en principios ideológicos. Se llama transfugismo. Los que se pasan de un partido a otro se llaman tránsfugas, ¿no? Lamentablemente se ha intentado regular el transfugismo y es inconstitucional también, porque le estás privando su derecho de asociación a una persona. Pero yo lo que creo es que no hay sentido de pertenencia en los partidos políticos en este momento. O sea, alguien que se afilie a un partido político en este momento no es porque me voy a afiliar al Partido Verde porque yo siento los principios del verde latín en mi cuerpo. Eso ya no existe, sino que pues, si el verde me da la oportunidad me voy al verde, y si me la da Morena me voy a Morena y me acomodo donde sea. Por eso mismo esta propuesta que tengo de quitar los recursos. Que yo lo que quiero es que los mismos militantes de los partidos sufraguen de su bolsa los gastos de los partidos en lugar de que sean los impuestos de la gente, ¿no? Y entonces sí, si yo simpatizo con Movimiento Ciudadano o con el PAN, le voy a poner dinero a mi partido. Entonces voy a dar algo a mi partido porque simpatizo y porque me identifico, y no al revés, a ver qué obtengo. Porque hoy todos los que se afilian a un partido político lo hacen por obtener algo, desde una despensa hasta una candidatura, ¿no? Entonces se ha diluido toda esa parte de sentido de pertenencia ideológica a un partido. Diputado, del 1 al 10, ¿cómo evaluaría usted este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? No tengo, a ver, mira, nos han hecho el favor de no quitar la autonomía al Banco de México, de no expropiar empresas todavía, nos han hecho el favor de no prohibir la propiedad privada, y por eso les pondré un 2 de calificación. O sea, no, porque nos han hecho esos favores. Fuera de eso, pues, yo reto a quien sea que me dé un solo logro, uno solo, con números en mano, números duros, tangibles, de que se ha avanzado en algo. No le puedo poner una calificación aprobatoria, apenas le pondría 1 o 2 de calificación, porque
pues no nos hemos estancado, y eso porque todavía hay instituciones sólidas, ¿no? O sea, no hay logros en este gobierno que celebrar. Pues si hay uno, dímelo para conocerlo, ¿no? Ok. No hay obras de infraestructura que pueda presumir este gobierno. No se ha construido un metro de nuevas carreteras. Todo el gasto en infraestructura se ha ido a 3 obras que tienen un destino incierto y que, a decir de especialistas, no van a servir absolutamente para nada. Se han invertido millones y millones de pesos, presumen mucho que han incrementado el presupuesto para combate a la pobreza en 500%, pero tenemos 4 millones más de pobres. Entonces, eso se llama fracaso, ¿no? Digo, aquí en China. Entonces, yo no veo ningún logro en ningún rubro, ¿no? Diputado, ahora ya existe a nivel en la Carta Magna los principios que son para, como por ejemplo las becas universales para los jóvenes. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Impulsaría usted una ley para apoyar a los jóvenes que lo necesitan? Bueno, yo creo en el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad implica que una instancia grande o que tiene algo puede ayudar a una instancia pequeña, a un ente pequeño, es una entidad pequeña, en este caso a un joven, exclusivamente en lo que no puede hacer por sí mismo. O sea, en eso es en lo que creo, eso es el principio de subsidiariedad. Y creo que el incentivo de los programas sociales en este gobierno que están orientados a ayudar a los jóvenes, pues es un incentivo negativo, completamente negativo. Es un incentivo que lo que hace es que los jóvenes se sientan cómodos en una zona de confort al no estudiar, ni trabajar, ni ser productivos, en lugar de buscar serlo para obtener este beneficio. Por otro lado, no creo, soy un enemigo de estar acumulando y engordando con derechos la Constitución. Creo que las constituciones tienen que ser orgánicas y breves y pequeñas. La nuestra ya es una enciclopedia gigante, es una cosa espantosa, y creo que los derechos tienen que ir en otro lugar, ¿no? Y claro que hay que ayudar a los jóvenes, pero de manera subsidiaria. A mí me parece que el mejor programa social que puede haber es un empleo bien pagado. Y debemos estar pensando en cómo generar empleos para los jóvenes en lugar de buscar cómo mantenerlos en el desempleo. Y precisamente entrando a ese tema del empleo, diputado, en la legislatura pasada se eliminó el INADEM, Sí. que era tan importante, bueno, para los jóvenes. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y qué podría usted hacer como diputado para fomentar el emprendimiento de los jóvenes? Híjole, lamentablemente este gobierno no cree en el emprendimiento, no, mucho menos en el emprendimiento entre los jóvenes. Es contrario a su política clientelar y paternalista, completamente contrario, porque un gobierno que basa su principal política social en regalarle dinero a los jóvenes, va a querer que los jóvenes con su propio capital se vuelvan independientes y puedan emprender y generar un proyecto, ¿no? Es completamente contrario. Pero yo creo pues que es la base del desarrollo de un país. O sea, un país no se puede entender sin emprendedores, porque un país sin emprendedores es un país que no tiene productividad, un país que no tiene productividad no genera empleos, y si no hay empleos, pues no hay circulación del recurso, no hay consumo interno, y pues estamos perdidos, que es lo que nos está pasando. Entonces, deberíamos de pensar en incrementar la cantidad de empresas que tenemos, sobre todo empresas iniciadas por jóvenes. Es de lo más, diría yo, de lo más cruel que ha hecho este gobierno el desaparecer el INADEM, ni siquiera sustituirlo por algo más, sino que lo cortaron de tajo. No hay créditos para nuevas empresas y los que hay son adeudos que se tienen de años anteriores. Y de hecho, una de las propuestas que tenemos en la agenda legislativa es recuperar un instituto del emprendedor. Y yo creo mucho en el emprendimiento, sobre todo de los jóvenes también, y creo que tenemos que apostarle a que más que tener un país de empleados, tener un país de empleadores. A eso tendríamos que apostarle, porque la educación pública en este país está hecha para que uno aprenda a obedecer, a recibir órdenes, a agruparte en un sindicato, exigir tus derechos, pero no a emprender un proyecto y tú ser tu propio jefe. Entonces, desde ahí, desde los programas educativos, estamos mal, ¿no? Okay. Perfecto. Y ahora entrando al tema del deporte. ¿Cómo ve usted el desempeño de los deportistas mexicanos, bueno, en los Juegos Olímpicos y en el deporte en general en el país? ¿Cómo ve usted? No, es un verdadero desastre, es una vergüenza, o sea, en serio, es una vergüenza. Muchos podrán decir, no, estás demeritando las 4 medallas de bronce que ganamos. A ver, yo no demerito el esfuerzo de 4 personas que seguramente se prepararon muy bien para ganar 4 medallas de bronce, pero sí creo que caray, somos una de las principales 20 economías del mundo.
O sea, ni por el tamaño de nuestra economía, ni por nuestro Producto Interno Bruto, ni por ingreso per cápita, ni por cantidad de población, ni por desarrollo humano, por ningún lado se justifica que solo ganemos 4 medallas. O sea, en el medallero en la última Olimpiada quedamos abajo de países como Macedonia del Norte, quedamos abajo de países como bueno, de Etiopía sí quedamos abajo, ¿no? De Uganda, quedamos abajo de Ecuador, que es un país que bueno, pues un país latinoamericano como nosotros, ganó 2 medallas de oro. Nosotros somos una verdadera vergüenza. Y esto es reflejo de lo que pasa en el país. Simplemente burocracia, corrupción, abusos, un gobierno grande, porque el deporte está burocratizado a tal grado que el monopolio del deporte lo tiene el gobierno, y creo que tendría que haber una participación mucho más activa de la iniciativa privada. Muy pocos lo saben, pero somos de los pocos países no socialistas o comunistas, por así decirlo, ¿no? que tienen un sistema de deporte 100% público. En Estados Unidos no hay un ministerio del deporte, por ejemplo. Todo se maneja a través de entes privados. Aquí tendríamos que repensar en volver a construirlo todo. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Ok, ¿y cómo se podría apoyar a estos deportistas? Bueno, no nada más a los deportistas olímpicos, ¿no? Sino también a los deportistas que apenas están en desarrollo. ¿Qué podría hacer la Cámara de Diputados o qué iniciativas se podrían presentar para apoyar el deporte? Mira, híjole, te voy a contestar lo que contesto siempre. O sea, para poder avanzar en algo, en cualquier rubro, lo primero tienes que hacer es avanzar para recuperar el terreno que ya se perdió. Y este gobierno hizo algo que también me parece lamentable, me parece terrible, que es desaparecer el fondo para el deporte de alto rendimiento, el FODEPAR. Lo desapareció, o sea, de plano lo desapareció. Dicen que siguen apoyando al deporte, pero entonces eso implica que cuando va a haber una disciplina olímpica, una disciplina importante, algún torneo importante, en lugar de que haya siempre recursos disponibles para que puedan echar mano de ella los atletas, tienen que ir a estirar la mano y a rogarle al presidente que les dé dinero. Lo mismo pasa con el cine, porque desapareció el Fidecine, y hasta con el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, cada vez que hay un huracán. Esa es la verdadera tragedia de este país. Lo peor que ha hecho este gobierno es desaparecer fondos y fideicomisos, y el deporte pues es parte de este desastre. Entonces hay que recuperar ese fondo. Ese fondo tiene que ser alimentado con recursos privados. Hay que buscar patrocinios, hay que buscar hacer un sistema de deporte universitario de primer nivel, o sea, que haya una universidad nacional bien establecida, porque ha habido muchos intentos y no funcionan. Y bueno, pues creo que la base del deporte tiene que ser el deporte estudiantil para la detección de talentos. Y en este país, pues eso no está sucediendo. Hay muchos intereses y mucha corrupción de por medio. Diputado, consideramos que uno de los aspectos más abandonados económicamente en este sexenio ha sido la cultura. ¿Qué haría usted desde la Cámara de Diputados para intentar revertir este retroceso en el desarrollo cultural? Mira, pues es que es lo mismo, desapareció el Fondo de Cultura. O sea, es que, a ver, lo primero que haría sería recuperar los fondos. ¿Qué es un fideicomiso? Que fue lo que desaparecieron. Un fideicomiso es un fondo de recursos que existe y que se queda destinado a un fin específico y que se queda ahí independientemente del gobierno que llegue. Entonces, se fue Salinas y llegó Zedillo y seguía ahí el Fondo de Cultura, y se fue y llegó Fox y seguía el fondo, y seguía el fondo, y el presidente seguía el fondo. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Pues que ya no hay fondo. Entonces el presidente que llegue va a tener que hacerle el favor a los artistas o a las personas miembros de la comunidad cultural de darles recursos para ver si les conviene o no. Es un medio de control también. Entonces hay que recuperar estos fideicomisos, y también creo que estos fideicomisos tienen que estar mayoritariamente fondeados por capital privado. O sea, hay que abrir, hay que flexibilizar el ingreso de capital privado a estos fideicomisos con incentivos fiscales, ¿no? Diputado, nosotros consideramos que la legislación para la protección de las mujeres, aunque podría mejorarse, pero el problema real está en la falta de preparación e insensibilidad y falta de empatía de los funcionarios que deberían atender la situación. ¿Qué haría usted para hacer que estos funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera empática? Sobre el tema de la violencia contra la mujer. Así es. Ese no es un problema de los funcionarios públicos necesariamente. Es un problema también transversal a toda la sociedad.
O sea, porque creo que el mismo nivel de discriminación que hay en el sector público y la misma falta de empatía, como tú dices, hacia la mujer, la hay también en empresas privadas, ¿no? O sea, a una mujer siempre le va a costar más trabajo ascender en una empresa privada que a un hombre que esté en las mismas condiciones, ¿no? O al revés, piensan que porque la mujer pues es guapa, o sea, por eso está en el cargo en el que está. Entonces, yo sí creo en las acciones afirmativas, como lo mencionaba hace un momento. Sí creo que partimos de un suelo disparejo y sí creo que el funcionario público y el Estado mexicano está obligado a acatar esas acciones afirmativas hasta que el piso esté parejo y que pueda haber las mismas condiciones para todos. Diputado, quiero hablar claro en este tema. ¿Cómo calificaría usted el desempeño del sector salud en este sexenio, especialmente en el modo de enfrentar la pandemia, los medicamentos para combatir el cáncer en los niños y si se ha descuidado el tratamiento de las demás enfermedades para atender el COVID? ¿Qué haría usted para revertir las consecuencias de esta pandemia en el tema de salud? Es la principal tragedia humana que hay en este país, es en materia de salud. Yo te lo digo, en campaña me tocó ver realmente dramas sociales de personas que tenían que invertir el 100% de lo que ganaban en mantenerse vivos o en mantener vivo a uno de los miembros de su familia porque les quitaron el seguro popular, por ejemplo. Entonces, mira, quitaron el seguro popular. Que mal que bien, dice el presidente que ni era seguro ni era popular. La verdad es que ayudaba a muchísimas personas y ahora hay 16 millones de personas en el país que no tienen seguridad social ni acceso a la salud. Antes no pasaba eso, o sea, 16 millones, con datos del propio INEGI. Desaparecieron el fondo de enfermedades catastróficas. ¿Qué era este fondo? Este fondo era para enfermedades graves. O sea, si una familia tenía un miembro con cáncer, echaban mano de ese fondo para poder pagar su operación, cataratas, labio leporino, enfermedades crónico-degenerativas, cualquier tipo de cirugía o de tratamiento de este tipo. Por eso es que llevamos casi 2,000 niños con cáncer fallecidos por falta de quimioterapias en este sexenio, porque desaparecieron estos fondos. No hay seguro popular, no hay fondo de gastos catastróficos, pues imagínate el caos que se está generando. ¿Qué haría yo? O que voy a proponer, que también lo tenemos en agenda, pues es, otra vez te voy a decir lo mismo, avanzar lo que ya habíamos retrocedido, porque esta no es cuarta transformación, es cuarta regresión. O sea, hemos dado pasitos hacia atrás. O sea, que hay que volver a plantear un seguro popular, hay que recuperar ese fondo de gastos catastróficos que esté presente ahí, independientemente del presidente o del gobierno, de la nomenclatura del gobierno que llegue, y también, lo voy a decir siempre en todo, creo que tiene que haber una participación del sector privado mucho más amplia, porque no puede ser que en este momento yo como derechohabiente, más bien yo como empleado de una empresa privada, digamos, esté obligado a atenderme en una clínica del IMSS cuando yo pago cuotas. Con ese dinero yo debería de tener la libertad de ir a la clínica que se me pegara la gana, o de contratar un seguro de gastos médicos con la agencia que yo quisiera, y me obligan a que sea con el IMSS. ¿Y saben por qué me obligan a que sea con el IMSS? Porque con el IMSS, que tiene un montón de burócratas y de gente que no hace nada trabajando ahí, el gobierno cubre una cuota política con el sindicato y con demás. El IMSS es dueño de estadios de fútbol, es dueño de camiones, tienen una agencia de viajes, tienen balnearios, tienen lo que se les ocurra. Y lo estamos pagando con nuestras cuotas. Entonces, la lógica me dice que yo prefiero que me den un cheque con lo que me toca en materia de salud y que yo lo pueda canjear en cualquier clínica privada, si yo quiero, a que me obliguen a ir a un lugar donde me atienden mal, donde no hay medicamentos, donde tengo que hacer filas, donde hay un trato inhumano, ¿no? Entonces, tiene que haber una participación del sector privado como la hay en todos los países del mundo, por cierto, incluyendo Cuba, que se jactan de ser pues que de primera línea, ¿no?, en materia de salud, pero tienen convenios con empresas españolas y de varios países también para atenderse, ¿no? Diputado, ¿qué es militarizar un país? Militarizar un país es involucrar a las Fuerzas Armadas en las actividades esenciales de un país, que es lo que está pasando aquí. O sea, así de simple. Por supuesto que hay un esfuerzo de militarización en este país, eso está a la vista de todos. Hoy los militares administran puertos, están construyendo un aeropuerto y ya se les concesionó el aeropuerto. No solo lo están construyendo los ingenieros militares, ya se les concesionó. Eso quiere decir que las ganancias del duty free van a ser de los militares. No es broma, es en serio. Eso quiere decir que las rentas o
que se obtengan, por ejemplo, las concesiones de los hoteles que va a haber, las van a tener los militares. O sea, de ese nivel la gravedad. Están construyendo los famosos bancos del bienestar, que por cierto ayer se les inundó uno, o sea, ni siquiera lo están haciendo bien. Transportan hidrocarburos, administran los invernaderos, la Marina administra los invernaderos de Sembrando Vida, de este programa, venden tacos de carnitas los domingos, o sea, hacen de todo los militares en este país, ¿no? Menos cuidar nuestra soberanía, que bueno, a lo mejor sí lo hacen, pero es lo de cajón que tienen que hacer. Ellos se deben constreñir a dos cosas: cuidar nuestra soberanía y ayudarnos en materia de protección civil ante desastres naturales. Hoy están haciendo de todo. Dicen que salieron a las calles a ayudar en materia de seguridad, pero pues, los resultados no, como que no los vemos, ¿no? 100,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio, ¿no? Es un país militarizado y sin resultados, ¿no? Por supuesto, ¿nos podría explicar, por favor, esta política de abrazos, no balazos? No podría, porque no lo entiendo, no tengo la más remota idea, porque el presidente lo que dice es que va a disminuir la violencia en la medida en la que él haga lo que se llama, no menciona el término, pues seguro no lo conoce, pero el tejido social, ¿no? El que haga tejido, que ataque, él lo dice, atacar las causas y no las consecuencias. Atacar las causas, eso quiere decir mermar la pobreza, ¿no? Disminuir la pobreza. Pues ni ha disminuido la pobreza y no ha disminuido la violencia tampoco. Entonces, pues él justifica mucho que atraquen un tren, que llegue un grupo de delincuentes y apedree un tren y luego lo saquee con todo lo que hay ahí, ¿no? Me parece que eso es delincuencia, ya tienen que ir a la cárcel. Y él lo hila mucho al tema de la pobreza. A ver, una persona pobre no se organiza en una banda de secuestradores para secuestrar a una persona y hacerle daño y cobrar el rescate. Una persona pobre a lo mejor va al súper y se roba una lata de atún o se roba un pan, no lo sé, ¿no? Eso se llama robo famélico y ya está debidamente tipificado. Una persona pobre no organiza un cártel de droga, ¿no? Para hacer trasiego de droga en la frontera. Eso es delincuencia y hay que atacar la delincuencia. Por supuesto que al mismo tiempo tiene que haber medidas preventivas, ¿no? Entonces los balazos y los abrazos tienen que ser al mismo tiempo. O sea, no uno sí y otro no. Ya miren nada más las consecuencias, ¿no? No, ahora sí que el último tema. Últimamente, bueno, sobre todo es un tema muy hablado en estos días, muy polémico, que es el aborto. No vamos a entrar en el tema, no queremos generar conflictos, pero aquí el tema es sobre la objeción de conciencia. Es un tema que trasciende del aborto y del que no se ha hablado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto con ese tema de la objeción de conciencia? Mira, a ver, tres cosas para hablar de aborto y hablar de todo. O sea, uno, no hay persona que te pueda decir en este mundo que está a favor del aborto. Eso es diametralmente imposible, ¿sí? A mí me encanta que aborten las mujeres, pues no, o sea, creo que no. O sea, creo que nadie busca eso, ni la propia mujer. O sea, es un tema extremo y es un tema donde chocan pues el respeto a la libertad individual de la mujer y que choca con respeto a la vida de otro ser humano. Pues cada quien tiene su opinión y yo respeto, yo tengo mi propia postura al respecto. Dos, en lo que sí estoy completamente en contra es en criminalizar a la mujer que aborta. O sea, estoy absolutamente en contra, porque creo que es revictimizarla. Porque creo que una mujer que aborta ya sufre mucho biológicamente, socialmente, con su pareja, en su familia, psicológicamente, como para que tú la vayas a meter a la cárcel. Pues qué clase de canallada es esa, ¿no? Entonces estoy completamente en contra de que una mujer que aborta, por la razón que sea, pase un segundo en la cárcel. Y tercero, el tema de objeción de conciencia, ahí sí creo que es un tema de libertad individual. Creo que la obligación del Estado, en todo caso, hablando del aborto o de cualquier otro tema, la obligación es del Estado y no de la persona. Es decir, porque a ver, el tema de objeción de conciencia no nada más es del aborto. ¿Qué tal si alguien va a hacerse una operación en el Seguro Social y hay dos médicos? Y un médico tiene una opinión sobre que hay que operar de una forma y el otro tiene otra opinión. Eso también es objeción de conciencia. Oye, no, a ver, mis principios médicos, mi noción médica me dice que yo no debo participar en esta cirugía o que yo la debo hacer de otra forma, entonces yo me retiro y no lo hago. Entonces, esto es objeción de conciencia también. Pero es la obligación del Estado llevar a cabo esa cirugía.
Entonces, si ese doctor no quiere hacerlo por la razón que sea, que haya otro, pero el que te garantice el Estado, el servicio. Lo mismo sucede con una mujer que quiere interrumpir el embarazo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es legal. Oiga, vengo a interrumpir el embarazo, estoy en mi umbral de semanas adecuado, tengo todas las características, ¿no? Y un doctor dice, no, pues mi religión me impide yo practicar un legrado, no lo voy a hacer, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo vamos a obligar? La obligación es del Estado, si él no puede, pues que haya otro, ¿no? Pero lamentablemente los radicalismos hacen confundir esto, los radicalismos hacen que se revuelvan las posturas y creen que estar a favor de la objeción de conciencia es estar pues en contra del aborto o tratando de ponerle topes al aborto o a la interrupción legal del embarazo. Yo no lo veo así, yo lo veo como un tema de libertades individuales. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho. Yo los invito a nuestro foro a que vean el programa que tiene como anillo al dedo, que sale por Facebook. Sale en Facebook, así búsquenlo como anillo al dedo, Facebook, YouTube, simultáneo, todos los lunes y jueves a las 7:30 p.m. ahí con mi buen amigo Javier Lozano. Sí, y digo, se van a divertir. No, y pocos diputados alzan la voz como usted, hablan como usted, porque a veces dicen por ahí, ¿no? Hay unos que tienen cola que les pisen, ¿no? Sí, ese es el gran problema ahorita con este gobierno, porque hay muchos opositores que pues no alzan la voz porque pues, ahí tienen el expediente abajo que se lo sacan. Yo a mí de lo que me pueden acusar si me revisan mis cuentas bancarias es de pobreza inexplicable. No, a mí no me van a poder sacar nada, no soy, van a decir, oye, pues, ¿de qué vives, maestro? No, si no tienes nada de dinero. Entonces, a mí no me van a poder sacar nada, no hay escándalos y pues por eso alzo la voz hasta donde puedo. Diputado, Y lo seguiré haciendo. Le agradecemos muchísimo y le agradecemos muchísimo este tiempo que ahorita está usted en sesión y muchísimas gracias por atender. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.